Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente aquí junto a Nayeli, un episodio más aquí en Scrollcats. Así que el día de hoy vamos a hablar un tema bastante serio, bastante específico y que lleva política también. Y vamos a tener el tema acerca del secuestro de la residencia del embajador Aoki. Nayeli, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Lisbeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy interesante el tema, ¿no? Acerca de historias que marcaron más que todo en el Perú, acerca de la residencia del embajador de Japón en Lima. Una historia más que todo diplomático, acerca de terroristas, resistencias, una operación militar que sorprendió literalmente a todo el mundo. Fue esta noticia, por lo que yo escuché también de algunos familiares que me comentaron, yo pregunté, a mí como que me sorprendió la historia, o sea, me gustan los chinos, me gusta ver esas series, y cuando dijeron Sí. que hubo un secuestro acerca de un Japón, o sea, de la embajada de Japón, como es algo de ojitos rasgados, yo dije, interesante, y yo como que pregunté también a mis familiares qué sabían acerca de eso, ¿no? Y me dijeron que era una noticia mundial, que también sonó bastante en Japón, ¿no? Y bueno, para comentarles también un poco acerca de esta historia, fue la noche del 17 de diciembre del año 1996 en el elegante distrito de San Isidro, que fueron como que más de 700 personas que asistían a esta fiesta, a este cumpleaños, que era del emperador Akihito, muy curiosito el nombre, por cierto, en la residencia del embajador japonés, que era Morihisa Aoki, pero la celebración fue interrumpida violentamente por un comandante de la MRTA, pero como que ese nombrecito es un poquito rarito. ¿Me podrías explicar acerca de qué significa ese nombre de la MRTA? Bueno, la MRTA es el Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru, ¿no? Que fue un grupo guerrerillo de marxistas, lenistas activos en el Perú, ¿no? Desde la década de 1980 hasta Ujú. finales de los años 90, ¿no? Entonces, ¿qué fue el MRTA? ¿No? Fue, como lo vuelvo a repetir, fue un grupo armado peruano fundado oficialmente en 1982, ¿no? Cuyo nombre rinde en homenaje a Tupac Amaru II, ¿no? El líder indígena que se rebeló contra el dominio español, ¿no? Y entonces este grupo de personas, estos terroristas, quisieron hacer este secuestro, ¿no? Para hacer algunos cambios. Yo creo que hay mucha gente que quiere cambios con respecto a la nacionalidad, con la política, y a veces las personas que están a cargo de estos tienen unos cargos bastante altos en Perú, nuestra política, no hacen nada para tener un país realmente seguro, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido tanto la desesperación de esta gente que, que ha hecho todo esto, ¿no? Entonces, eh, yo no sé cómo habrá sido en ese momento, porque, o sea, imagínate esa situación. Estás en una fiesta totalmente tranquilo, pasándolo de lo mejor, y de repente entran como si nada y te llevan. O sea, qué desesperación total pudo tener la gente en esos momentos para que pueda sobrevivir, porque hubo también fallecidos, hubo muertos también, Hubo ¿no? muertos. Ujú. Así es. Entonces, danos un poco de detalles, bueno, para poder decirle un poco a la gente, ¿no? Ya creo que tú lo dijiste, ¿no? Este secuestro, este suceso, ¿no? Fue el 17 de diciembre de 1996, ¿no? Durante una fiesta, ¿no? Para celebrar el natalicio del emperador Aquinito, ¿no? Que le decían en esos momentos, ¿no? Los autores en esos momentos, hubo 14 miembros, ¿no? Que fueron los implicados sobre esta masacre, en otras palabras, sobre el MRTA, Mm. liderados también por Néstor Serpa, ¿no? Entraron a una propiedad vecina, demolieron una pared con explosivos y tomaron rehenes también, ¿no? Sí, y estos bien
inteligentes, ¿no? Que se disfrazaron incluso de meseros o mozos para que pudieran ingresar y poner también explosivos y bueno, con esos explosivos ya pues amenazarlos, ¿no? Y secuestrarlos. Claro. Pero también hay que saber quién era Arada Aoki. Bueno, ¿Quién ha este sido? Arada Aoki fue uno de los integrantes del comando de la MRTA. Aunque su nombre también suena japonés, este no era tan japonés así puro, sino que traía una descendencia ya. Este era peruano, pero ya traía una descendencia japonesa. Y este también participó en la toma de rehenes y formó parte de esta resistencia y la formó hasta el final. Y este murió el 22 de abril del año 1997 durante la operación de rescate militar. Y este secuestro más que todo duró un año. Y yo digo, wow, un año estar secuestrada. Yo digo, Exacto. eso Y, fue. Yo me pongo a ah, pensar, a ver, discúlpame. Yo me pongo a sí, pensar y ahorita. digo, si mi familia hubiese estado secuestrada, hubiese sido uno de los rehenes, estaría preocupada de verdad, porque es un año, es mucho tiempo. 126 días. Mm, sí. Entonces, yo creo que uno de los objetivos y demandas que llevó a cabo a estas personas a hacer este suceso era para poder solicitar la liberación de 465 presos del MRTA, incluida Lori Berson y la esposa de Serpa, ¿no? Mm, sí, pero Entonces, también no hay que confundir con Morisa Aoki y Arada Aoki, son personas muy distintas. Morisa Aoki fue uno de los rehenes y Arada Aoki fue uno de los que participó en la MRTA. Pero también mi pregunta es, ¿por qué secuestraron? ¿Qué es lo que la MRTA exigía en todo esto? Esa sería mi duda en parte de todo esto también. sí, yo creo que, como lo vuelvo a repetir, hubo personas del MRTA que estaban presas, ¿no? Estaban Mm, presas y yo creo que por algún delito, ¿no? Que habían hecho, que hubo una implicidad también, pues, ¿no? Entonces ellos hicieron esto para que puedan solicitar la liberación. Eh, Eso era el objetivo y la demanda también. Ahora, ¿qué pasó en las primeras noches, no? Las liberaciones progresivas. claro, Eh, la, cuéntame aparte de eso, no la- conozco mucho. sí, así es. La primera noche liberaron a todas las mujeres, incluida la madre y la hermana del presidente Fujimori, ¿no? Mm, Días siguientes también se liberaron a varios grupos hasta quedar a 72 rehenes, ¿no? Entre ellos el embajador Aoki, altos militares, empresarios, diplomáticos, ¿no? Y políticos también que incluían ahí. Y bueno, el cautiverio duró 126 días, ¿no? Con tensiones crecientes por la salud de algunos rehenes y la existencia del MRTA, ¿no? También yo creo que también es bueno poder dar ese detalle de la operación de Chamín de Huanta, ¿no? Del que fue los preparativos, cuáles fueron los preparativos secretos, ¿no? Comenzaron con inteligencia, planos, micrófonos ocultos, ¿no? En el túnel para poder ver la liberación, cómo hicieron dónde estaban secuestrados también, ¿no? El asalto también, ¿no? Participaron unos, si no me equivoco, era 140 a 142 comandos permanecientes a las Fuerzas Armadas peruanas. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de esto? ¿No? La liberación de 71 a 72 rehenes. Un rehén murió por disparo accidental y fallecieron dos comandos y todos los miembros del RTA fueron abatidos. Qué interesante, ¿no? ¿Y cuál fue el rol del embajador Aoki? ¿No? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál fue el rol? ¿No? Aoki era rehén desde el inicio, ¿no? Intentó mediar, ofreció quedarse solo, imagínate, para liberar a solo. otros. O sea, primero puso su vida para poder liberar a otra gente, ¿no? Pidió a la policía que no disparen e inspiró a la organización entre los rehenes. Sufrió heridas en pechos, en piernas, durante la operación que tuvo también, ¿no? Tras el rescate fue elogiado por calma, por liderazgo, ¿no? Tuvo un buen liderazgo en ese momento, aunque luego en Japón recibió críticas,
¿no? Por no prever riesgos de seguridad y renunció a su Claro. cargo en 1997 cuando ya se había terminado el secuestro, ¿no? Imagínate, 126 días. Y esta operación también fue muy rápida, pasó en menos de media hora dentro. Los militares también neutralizaron a los miembros de la MRTA y también hubo, así como tú dices, fallecidos, 14 secuestros, ¿no? Secuestradores que fallecieron, incluidas también a Arada Oquita. Y entre estos fallecidos también estaba Carlos Guisti Acuña, que fue uno de los rehenes Ujú. también, que era parte del miembro de la Corte Suprema. Y entre otros también que estaban los comandos militares. Pero yo digo que fatal, así como tú dices, solo quedó un rey, ¿no? Sí, así es. Bueno, pero gracias a la operación de Chavin Aguantar, ¿no? Terminó con mucho éxito, ¿no? Aunque con un rehén muerto y 2 militares fallecidos, lamentablemente, ¿no? Fue considerado una acción eficaz y audaz también, ¿no? Contra el MRTA, ¿no? El embajador Aoki destacó en la crisis por su liderazgo, pero tras el rescate, como vuelvo a repetir, renunció muy afectado por la controversia sobre la inseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos? Yo creo que podemos dar nuestra opinión acerca de qué podemos aprender acerca de esto, ¿no? Yo creo que Aoki fue muy valiente, ¿no? A poder decir, saquen a todos y yo me quedo. O sea, trató de que otra gente dio su propia vida, ¿no? Entonces, delante de estos asesinos, estos sicarios, de estos terroristas que realmente a veces yo, por ejemplo, yo tengo una opinión acerca de los terroristas que no tienen sangre, no tienen una sangre fría Ujú. totalmente. Entonces, Sí. es muy lamentable, ¿no? Y ellos no tienen miedo de poder disparar o poder matar a una persona. O sea, es como que yo te mato y ya está, no pasó nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser demasiado valiente para poder pasar sobre estas situaciones, ¿no? Y dar mi propia vida. Yo me preocupo por mi pueblo, yo me preocupo porque ellos estén bien, ¿no? Dar esa seguridad. Entonces, es muy, muy valiente lo que hizo aquí. Y, y yo creo que la gente, su pueblo, ¿no? Empiecen a criticar de que no ha sido un buen líder, ¿no? Entonces, Sí. eso yo creo que de lo que estaba arriba, yo creo que él, yo poniéndome en sus zapatos, me pondría demasiado, demasiado triste porque, o sea, pero yo soy consciente de lo que hice, yo soy consciente de lo que pasé, de lo que viví. Fue casi prácticamente un año encerrado, sufriendo. Yo no sé cómo habrán pasado en ese cuarto o en qué lugar habrán estado, en el piso, durmiendo en frío o en calor. O sea, tantas cosas que uno se puede imaginar, o sin comer incluso, ¿no? Entonces, eso es muy, muy lamentable, cosa que la gente no ve, ¿no? Han sido Mm. secuestrados, bueno, hay que esperar qué dice la policía. A veces esperamos respuestas de gente que realmente pueden hacer algo, nos pueden salvar, ¿no? Claro. Entonces, la gente no mira, no ve lo que realmente pasa a esa persona en un secuestro. O no Mm. solamente en un secuestro, a veces cuando la inseguridad es tan grande que te roban un celular o si no te dejas robar por celular, te matan, ¿no? Claro, ese miedo, o sea, solo, digamos, cuando te apuntan, bueno, pero hoy en día sabemos cómo es la delincuencia también. Y digamos, bueno, yo tuve esa experiencia también de que me quisieran robar. Y recuerdo que con mi hermana fuimos a una reunión sana, pero salimos tranquilas, o bueno, un poco tarde de la reunión y recuerdo que solo éramos las dos, ¿no? Y después vino una moto por detrás, así, veloz, y se detuvo al frente nuestro y salieron dos personas que, o sea, así, de negro, con capucha y con un arma. Y yo en ese momento sentí ese miedo, mi corazoncito estaba a punto de salir y más que estábamos con mi hermana, solo dos mujeres contra dos hombres. Aquí creo que entre fuerzas gana el hombre, ¿no? Y nos vinieron, nos apuntaron y lo único que teníamos que hacer era entregar los celulares. Y yo digo, con ese miedo solo para robarnos y dentro de un secuestro me imagino que es mucho peor, yo digo, ¿no? Y
me pongo en esa posición de que quizás fuera uno de mis familiares que hayan secuestrado. Sinceramente sí, en partes también, o sea, me explotaría el corazón, ¿no? Y también viéndolo de otro lado, la toma de la embajada japonesa aquí en Lima todavía fue uno de los eventos más tensos y también uno de los más recordados en la historia reciente de acá de Perú, ¿no? También puso la evidencia de la amenaza del terrorismo. Eso fue lo que también se llevaron los japoneses, ¿no? Y la firmeza del gobierno frente a unas negociaciones y las consecuencias humanas y las políticas en las crisis internacionales que tenemos hoy en día también. Em, ¿Qué más podríamos acoplar a esto? Bueno, yo más me voy al enfoque de Aoki, ¿no? Ujú. Vamos a recordar que él fue el embajador, ¿no? Y yo creo que fue una batalla bastante dura para él, ¿no? Entre la diplomacia y la violencia, entre la negociación y la fuerza. También yo creo que fue un reflejo de un país que luchaba por recuperar el control, ¿no? Y aunque el La paz. silencio volvió, Ujú. claro, él también, y aunque, bueno, el silencio volvió a la residencia del embajador, ¿no? Las lecciones de aquellos 126 días que fueron torturas, aún resuena la historia del Perú y Japón. Yo creo que hoy en día la gente debe recordar bastante ese suceso, ¿no? Claro. Porque fue una batalla totalmente wow, muy, muy doloroso para él, ¿no? Entonces yo creo que ahora, ¿cómo será la situación actual del MRTA hoy en día? ¿No? Yo creo que el MRTA ahora ya no opera con ningún grupo armado, ¿no? Estuve investigando un poco y algunos exmiembros pasaron a la política mientras otros están presos, o sea, otros ya presos. Y otro que está considerando con un grupo terrorista por el Estado peruano y yo creo que otros gobiernos más, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que mi opinión a este tema muy fuerte es que el MRTA no tenía o sea, no tenía la brutalidad de Sendero, pero tampoco tenía el respaldo del pueblo, ¿no? Su acto más visible fue también su final, la toma de rehenes en la residencia del embajador Aoki. Querían una revolución y terminaron vencidos por una operación quirúrgica de comandos, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que a veces la gente hace tantas cosas, hasta cosas malas, que pueden parecer buenas, para poder tener un cambio en nuestro país, para tener más seguridad, para tener, bueno, más que la política o que los embajadores escuchen a su pueblo. Yo creo que mi opinión sería que escuchen al pueblo, porque hay tanta pobreza hoy en día, tantos asaltos, tanta inseguridad, que mientras ellos se ganan la plata, están con mucha riqueza, entonces ellos no ven, ah, yo tengo dinero y ya, yo tengo la vida que merezco. Pero no, no escuchan a su pueblo, no escuchan a la gente, tanta gente que trabaja día y noche, ¿no? Hasta tarde, hay estudiantes que trabajan y estudian a la vez No ven la también, ¿no? seguridad también de eso. Así es, y hoy en día yo creo que ya es costumbre, en las noticias se ve todos los días, joven fue asesinado, hombre fue asesinado, fue asaltado, no quiso robar, Secuestros también, más que todas las pues mujeres, ¿no? sobre todas las mujeres. Entonces mi opinión sería que ellos puedan escuchar a su pueblo, que puedan, Claro, porque mucha gente a veces por la desesperación hace tantas cosas para ser escuchados. Eso. claro. También ver el caso de, así como tú dices, que normalmente escuchamos más las noticias en donde jóvenes, niños incluso fueron secuestrados, ver la seguridad del pueblo, ¿no? Y no solo aquí en Lima, también provincias que encuentran cadáveres tirados por ahí como si fueran ratones. Hay que ver bastante la seguridad también. Y dicho paso también Aoki, que es el secuestrador, y Aoki, que es el embajador, no son familia ni nada, pero ahí van. Quedaron también en la memoria de este país, Así ¿no? Que es, también así queda es. como debate lo que ocurrió en esos tiempos todavía, ¿no?
Exacto, así que yo voy a pedir a la gente, Nayeli, que nos está viendo, que nos está escribiendo en los comentarios, den su opinión, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de este caso sobre el secuestro de el embajador Aoki? ¿Creen que hicieron bien los MRTA a hacer este secuestro para poder ser escuchados, para poder tener un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que la gente debe tener su propia opinión. Propia Nosotros opinión. podemos hablar, claro, pueden escribir aquí en los comentarios, pueden decir todo lo que sienten o cuál es su opinión. O sea, pueden escribir lo que les plazca, ¿no? Y nosotros estaremos leyéndolos, ¿no? Entonces, si ustedes están en contra, creen que hicieron bien, ¿no? O Aoki hizo bien al hacer que pudiera dar su propia vida por las otras personas que estaban sufriendo, ¿no? Yo creo que, como vuelvo a repetir, es un acto de valentía muy bueno que un hombre poderoso, un hombre muy importante, haga este tipo de cosas y al ser criticado también, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿No? ¿El MTA hizo muy bien o hizo mal? Yo la verdad, no estoy a favor ni en contra de nadie, Sí, exacto. pero todo esto fue para ser escuchados. Claro, yo también estoy en esa batalla de, en partes estuvo bien, pero en partes también como que se arriesgaron demasiado, ¿no? Porque también perdieron parte de su gente, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque exigían más seguridad, exigían ser escuchados, pero por parte también ellos perdieron su gente, que también conlleva mucho, ¿no? Ese dolor. Pero bueno, ya esperamos los comentarios. Así es, esperamos los comentarios, ¿no? Pero hoy en día, por lo que dice el MRTA, disculpa que me equivoco mucho con las letras, ¿no? Fue declarado un grupo terrorista por el Estado peruano. Y también queremos saber su opinión, ¿no? ¿Qué también opinan acerca del gobierno de hoy en día? Exacto, eso también. Bueno, entonces yo creo que esto sería todo, Nayeli. Hemos hablado Muy de interesante, que realmente fue una notición, no solamente para el Estado peruano, sino fue a nivel mundial. Internacional, claro. Así es, exacto. Entonces vamos a cerrar este capítulo y también les invitamos para que puedan ver la próxima semana en el próximo capítulo y vendremos con un tema nuevo, ¿verdad, Nayeli? Nuevo. Ya quisiera saber, también quisiéramos que la gente ponga en los comentarios de qué tema podríamos hablar, qué tema a ellos les interesa para nosotros poder comentarlo, poder examinarlo y dar nuestra opinión. Así es. Así que nos despedimos y esperamos sus comentarios. Bye bye.